Ok, el nuevo curso que vamos a dar el día de hoy es un panorama bíblico del Nuevo Testamento. Ya hemos orado y estamos grabando la clase. En este momento voy a compartir mi pantalla. Ok, vamos a hacer revisión doble del material. Primero vamos a ver las diapositivas. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Eric. Muy bien. Ok, listo. No, ya no necesita hervir esa agua. Ok, panorama bíblico del Nuevo Testamento. Sé que algunos de ustedes son nuevos, pero también varios de ustedes ya estuvieron conmigo en el curso anterior, que era Panorama Bíblico del Antiguo Testamento. Lo que nosotros vamos a hacer es continuar la línea. En el Antiguo Testamento habíamos visto que habían 39 libros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y habíamos estado haciendo un estudio sistemático bueno, un resumen rápido también de los libros que estaban ahí, de los bloques de libros, ¿no? Lo mismo vamos a hacer aquí, ¿no? En el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un repaso, un estudio, un análisis general, específico, no muy detallado. Se va a poder hablar de lo que se pueda en estas 8 semanas. 8 semanas con una clase de 1 hora y media o 2 horas. 1 hora y media más que todo, para resumir la Biblia, ¿no? Es difícil. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente tener una idea general de cómo es el Nuevo Testamento, cómo fue cada libro y qué indica cada libro, qué nos habla o quiénes lo escribieron, y todo eso. Y sacar provecho, sacar algún aprendizaje edificante para nuestras vidas que podamos de repente aplicarlo más adelante o al momento de leer la Biblia, entenderlo mejor. Yo les recomiendo a todos ustedes, hermanos, lean la Biblia. ¿Okay? Al menos una vez haberlo leído de tapa a tapa, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si todavía no la has acabado de leer, te recomiendo que separes un tiempo y la leas, ¿no? Y la leas completa. Una vez que ya lo hayas leído completa, ya puedes, ahora sí, profundizar libro por libro y libro por libro. ¿Por qué les recomiendo que lean la Biblia completa? Porque la Biblia se estudia como un todo, ¿ok? Como un todo. Se hace lo que es el análisis de comparación, que quiere decir que no podemos hacer doctrina por un pasaje. Tenemos que compararlo con diferentes pasajes, tanto en Nuevo como en el Antiguo Testamento, para entender a plenitud qué nos quiere decir Dios. Entonces, si tú solo has leído un libro y no has leído otro libro, no podrías cómo compararlo. ¿Entendés? Entonces, para entenderlo bien, es necesario leer toda la Biblia. Muchas doctrinas falsas, muchas posiciones heréticas, posiciones erradas, enseñanzas equivocadas se han dado por sacar de contexto la Biblia. Entonces, si no sacáramos de contexto la Biblia, todos pensaríamos igual. Lamentablemente no todos pensamos igual. Diferentes ramas, diferentes corrientes, diferentes posturas, algunas en el error, en la mentira, y otras en la verdad, con ciertas diferencias de forma, ¿no? De forma. ¿Qué quiere decir diferencias de forma? Cosas que no sean doctrinales. Cosas que no sean doctrinales. La doctrina es clara, la doctrina es una doctrina, no hay muchas doctrinas. Eso es algo que ustedes deben tener bien en claro. Solo hay una doctrina, no hay más de una doctrina, solo es un camino, no hay varios caminos que lleven a Dios. Algo que debemos tener bien en claro es eso, ¿ok? El hecho de creer, no, es que mi doctrina es distinta. No, no hay doctrina distinta. O es la doctrina de Dios, o no es doctrina de Dios. Así de simple. Hay diferentes iglesias, entre comillas, sí, pero la diferencia es la forma, ¿ok? La forma. ¿Qué quiere decir la forma? Temas que no toquen la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Ya lo hemos llevado en primeros pasos, en verdades fundamentales, ¿no? La Biblia es palabra de Dios, nadie llega al hombre si no es por Cristo, ¿no?
los pilares del cristianismo, los que comenté, bueno, los que llevaron conmigo, lo que les comenté, que los pilares del cristianismo son inamovibles, fundamentan prácticamente todo el cristianismo, y que si alguien agrega o quita, ya no podría llamarse un pilar, o ya no, o derrumba casi prácticamente todo lo que es la doctrina de Dios. Entonces, no hay nada más allá que la enseñanza de la Biblia, que la creencia en nuestro Señor Jesús, la Trinidad, que es verdad, el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre son Dios, son tres personas en uno, eh, que Jesús vino y murió por nuestros pecados. Ok, eso también es algo doctrinal totalmente, que la Biblia es palabra de Dios y no hay nada más allá fuera de la Biblia. Toda la verdad está ahí en la Biblia. ¿Qué más? También otras cositas más extras que podemos agregar. Que la salvación no es por obras. Eso también es algo muy importante que tenemos que tener bien en claro, que la salvación solamente es por gracia, ¿no? La gracia no viene por un acto que hayamos hecho nosotros como personas, sino la gracia es un regalo 100% de Dios. La salvación es 100% de Dios. El hombre no hace mucho, en realidad no hace nada para salvarse. Lo único que hace es dejar que Dios haga las cosas. Si una persona llega a ser salva, es porque Dios así lo quiso. Nosotros no estamos en disposición de poder altercar con Dios y decirle te equivocaste o nada, ¿no? Y tampoco podemos colocarnos en el lugar del juez diciendo, esa persona fue buena, seguro se salvó. No, esas cositas tampoco no podemos hacer porque no está en nuestras manos, no está en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, la salvación de una persona, ¿no? Entonces, eso también es un tema muy importante. Y justamente este panorama del bíblico, del Nuevo Testamento, que vamos a llevar el día de hoy, en estas 8 semanas, vamos a tratar de resumir la obra, ¿no? La obra que se dio desde que llegó el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, hasta que se terminó la profecía, ¿no? Con Apocalipsis. Cada libro te explica algo diferente, cada libro tiene enseñanzas llenas y edificantes para nuestras vidas. Como les digo, el Nuevo Testamento complementa el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aclara muchos misterios que estaban en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento armoniza con el Antiguo Testamento en muchos temas. El Nuevo Testamento aclara el plan de Dios, que en el Antiguo Testamento no se tenía claro. Y el Nuevo Testamento podemos decir que es el libro, o bueno, tiene los libros que nos facilitan el entendimiento de la doctrina de Dios, de la verdad de Dios. Ok, eso es todo, más que todo. Como les digo, el panorama simplemente es un resumen, el panorama simplemente es una vista general, es como subirse a un cerro, a un mirador y ver todo pequeñito, todo chiquito, pero a una simple mirada verlo también todo, ¿no? Entonces, el objetivo es eso, ¿no? Verlo todo de manera fácil y rápida, pero no vamos a profundizar, no vamos a profundizar. Entonces vamos a continuar, vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, Eric. Bueno, introducción. Sí, sí le escuchamos bien. Sí, el tema de hoy es la introducción. Propósito, presentar el Nuevo Testamento a través de una línea de tiempo para tener una visión del plan de Dios desde la primera venida de Cristo hasta los últimos días del fin del mundo. Ok, entonces, como dice, una visión, ¿no? Tener una visión del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Alguien más o menos tiene idea cuál era el plan de Dios? Nuestra salvación. Sí, se podría decir que salvarnos, ¿no? Salvarnos, ¿por qué? Porque el hombre cayó, ¿no? Habíamos visto en el curso anterior que el hombre había caído, la humanidad entera se corrompió, y la única manera de salvar al hombre
era que Dios intervenga, ¿no? O sea, Dios, el hombre no estaba en posibilidades de salvarse a sí mismo. Es por eso que era necesario que Dios sea Él quien salve al hombre, ¿no? ¿Y cómo salva al hombre de Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia apunta a la misma persona, es a Jesús. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eh, nos dirige a Cristo. ¿Okay? La salvación siempre fue la misma, siempre fue igual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La salvación es por Cristo. ¿Ok? Es el único camino que nos lleva al Padre. En el Antiguo Testamento no había nacido Jesús, pero igual la salvación era por Jesús. ¿Ok? Eso es algo que, bueno, los que llegaron conmigo en el Antiguo Testamento lo tienen que saber, y si ya lo llevaron con otro profesor, también lo tienen que saber. La salvación es por Jesús siempre. La ley nos salva, las obras nos salvan, ser buena persona, entre comillas, no salva. ¿Ok? Solo te salva Jesús. Por eso vino al mundo Jesús, ¿no? Jesús no vino al mundo para salvar a unos pocos y al resto que se salven ellos. No. Jesús vino a salvar a todo su pueblo. A todo su pueblo. Y aquel que no tiene acceso a Cristo, lamentablemente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿No? Entonces, es necesario el Evangelio. Llevar el Evangelio es necesario a estas personas que aún no lo han recibido, aún no han escuchado de él. En nuestro corazón vamos a querer que muchas personas se salven. Vamos a querer que nuestro familiar se salve. Vamos a querer que nuestro amigo se salve, nuestro compañero del trabajo, de la escuela, de la universidad se salve. Vamos a querer eso. Lamentablemente no podemos hacer más que llevar el Evangelio. El Evangelio es nuestra única herramienta que podemos usar para poder presentarle a otra persona a Jesús. El resto lo hace el Espíritu Santo. ¿Okay? Tú no conviertes a nadie, tu testimonio no convierte a nadie, tus palabras no convierten a nadie, siempre es el Señor obrando. Tú puedes llevar el mensaje de Dios, tú puedes llevar el Evangelio de Jesucristo a otras personas, pero el trabajo siempre lo va a hacer Dios. ¿Ok? La salvación, la obra de la salvación es un trabajo enteramente del Espíritu Santo obrando en una persona. Para llegar al Padre necesitas del Hijo. Y para llegar al Hijo necesitas que el Espíritu Santo te transforme. Cambie tu corazón de piedra, lo convierte en uno de carne, seas consciente de tu pecado, seas consciente de tu transgresión, y ahí te vas a dar cuenta que necesitas de un perdón, y que ese perdón te lo va a dar Jesucristo al darle tus cargas a Él. ¿Ok? Entonces, es así. Esa es la doctrina del cristianismo. Toda persona que se autoproclame cristiana tiene que entender eso. Tiene que entender eso. No puedes llegar al Padre sin Jesús. No puedes llegar a Jesús sin el Espíritu Santo. Y no hay nadie más. No hay nadie más. El pastor no te va a llevar a Jesús. El pastor o quien sea, cualquier humano en este mundo, lo único que te puede presentar es el Evangelio. Y el resto lo hace el Espíritu Santo. Nada más. Nuestro trabajo único como hombre, como persona, en este mundo es llevar el Evangelio para que el Espíritu Santo haga todo lo demás. ¿Ya? Y eso, una persona que salva, ¿ya? Es aquella persona que no solamente recibió a Jesús, sino también vive para darle gloria a Dios. ¿Ok? Nuestro objetivo como cristianos, hermanos y hermanas, siempre va a ser el mismo. Vivir para dar gloria a Dios. ¿Ok? Eso también es un tema que me gusta siempre en todas las clases que voy a dictar, en todos los cursos que dicte, aclararlo desde el inicio.
¿Ok? Aclarar desde el inicio que nosotros estamos aquí sentados frente a una computadora o frente al celular, escuchando un mensaje de un hermano más, porque así fue la voluntad de Dios. ¿Ok? La voluntad de Dios fue que estemos ahora frente a Él, teniendo un tiempo con Él. No son tus fuerzas, porque si fuera por nuestras propias fuerzas, ahorita estuviéramos viendo tele, ahorita yo estuviera durmiendo en mi cama, estuviéramos haciendo nuestras cosas, nuestros afanes de día a día, pero no fue la voluntad de Dios eso. La voluntad de Dios fue reunirnos esta noche. Entonces, todo lo que hace Dios para su gloria proviene de Él. Y nosotros vivimos para darle gloria a Dios. Entonces, el Nuevo Testamento empieza con un libro que se llama Mateo y va continuando hasta Apocalipsis y nos va relatando, ¿no?, diferentes etapas, ¿no? Diferentes etapas. La primera etapa podría decir, no sé, ¿no?, como dicen acá, bien la pantalla, ¿verdad? Sí le vemos, sí le vemos. Gracias. Ok, en la pantalla. Entonces aquí le podemos decir, ¿no?, 7 periodos, ¿no? Periodo 1, nacimiento y ministerio de Jesús, ¿no? Más o menos Jesús nació en esta época, en el año -4, -3, -2, por ahí. No nació en el año 0, lamentablemente. Se equivocaron. No concuerda los datos históricos con la fecha actual que tenemos. Entonces, más o menos este año, en esta fecha, vino Jesús. ¿Ok? En esta fecha. Luego vino un periodo 2, ¿no? Que es la pasión, muerte y resurrección, ¿no? Eso ya es más o menos un periodo de 30 años. Jesús, más o menos a sus 30 años, empezó su ministerio. Su ministerio, llamó a sus apóstoles, hizo sus milagros, proclamó el Evangelio, anunció que Él era el camino, la verdad y la vida, que Él vino para salvarnos. ¿A quién anunció? A su pueblo, inicialmente al pueblo judío, pero le dieron la espalda. Le dieron la espalda, lamentablemente. Aún así, Él ya sabía que esto iba a pasar. Cumplió lo que, el plan de Dios, lo que Él vino en realidad. Se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados. Y encomendó una tarea, una misión a sus apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos. Sí, Marianela, ¿quieres comentar algo? No, más bien quería preguntarte, no estoy entendiendo bien esto, Eric, disculpa que te corte. Ujú. Lo que no entiendo es, eh, ¿Cristo vino -4 a -30 años después de Cristo o antes de Cristo? No, 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 no lo no, no, entiendo. no. No, O el sea, nacimiento de Jesús más o menos fue en esta época, más o menos. Es que no, la fecha exacta no es en el año 0 en que nació, más o menos nació en el año -4, -2, o -3. sea, 4 años antes. Entonces, eso no sería antes de Cristo, o sea, no lo capto bien cómo es eso de -4. Ya, lo que pasa es que nosotros ahorita estamos en el año 2022, ¿verdad? Claro, exacto. Pero esta fecha no es exacta. Esta fecha de aquí no es exacta. ¿Y por qué no es exacta? Porque esta fecha se basaron en una, ¿cómo se llama? En un supuesto, en el año, digamos que más o menos Jesús nació en esta fecha, ¿no? En el año 0 se supone. Claro, en el año 0, o sea, hace 2022 años, más o menos. Pero Entonces, la evidencia que se ha encontrado posteriormente, arqueológica, histórica, no concuerda con el año 0, ¿me entiendes? sino con 4, por decir, 4 años antes del 0, o sea, Aproximadamente se equivocaron con la fecha unos añitos. O sea, en vez de poner hubiera venido 4 años antes, por decir, o 4 probablemente, o o 3 o 2. más. O sea, más, es que la fecha exacta no se sabe, pero se tantea que fue antes del año 0 actual, de lo que nosotros pensamos que es el año 0. ¿Y por qué pensamos esto? ¿Ya? ¿Por qué pensamos esto? Porque algunos eventos históricos se dieron a destiempo. Por ejemplo, ¿no? El reino de Herodes, ¿no? El rey Herodes se menciona en la Biblia, ¿verdad? El rey Ujú. Herodes el Grande. ¿Recuerdan? ¿Quién era el rey Herodes el Grande? Era el rey que estaba gobernando Israel
en esa época y que él mandó a matar a los niños, ¿no? Sabemos, cuando Jesús nació. Y luego Herodes el Grande gobernó unos años y después murió. Sabemos eso, ¿verdad? Sí. Ya, si Jesús hubiera nacido en el año 0, hubiera nacido cuando Herodes el Grande ya hubiera muerto. Entonces no concordaría que Herodes el Grande haya querido matar a Jesús, porque ya hubiera estado muerto cuando nació Jesús, más o menos, aproximadamente. Entonces, son Ok. fechas que no concuerdan. Entonces, como no concuerdan estas fechas, no podemos decir que Jesús nació en el año 0. Entonces, nació un poquito antes. Unos 2 o 3 años antes, o 4 años, a más tardar 4 años antes de la era 0 actual. O sea, entonces no necesariamente nació hace 2022 años, probablemente nació hace 2026 años aproximadamente, 2024 años. Y eso afectaría en lo que dice periodo 2, que es 30 años después de Cristo, por decir, si fueran -4, ¿eso haría variar a los 30 años? No, no afecta nada, o sea, simplemente es un tanteo lo que se está haciendo, más o menos. No son números exactos. Ok. Entendemos. Entonces, no son números exactos, acá lo que se está haciendo es más o menos aproximar una fecha, más o menos en el año 30, Ya. en el año 30. Exactamente, Eric. Discúlpame, yo quería acotar eso, o precisar en todo caso lo que estamos viendo aquí son aproximaciones, ¿no es cierto?, de los años o de las épocas en los cuales o nació Jesús y de algunos sucesos, porque históricamente no tenemos el dato preciso, ¿no es cierto?, exacto. Sin embargo, se ha querido estudiar y dar la mayor, digamos, valga la redundancia, precisión a estos hechos que iban pasando en esos tiempos, ¿no? Y alrededor de Cristo, que es nuestra máxima, nuestro máximo representante, por decir, ¿no? Sí, Claro, sí. Gracias por Sí, la aclaración. las fechas son aproximadas, las fechas no son exactas. Más o menos en el año 30, aproximadamente un poquito más, o un poquito menos, de repente Jesús murió, ¿no? Porque Jesús murió. Gracias, Eric. El tercer periodo sería el periodo de la iglesia en Jerusalén. Más o menos eran de los primeros apóstoles, los primeros discípulos, que estuvieron entre el año 30 y 70. Esa también es una fecha aproximada. Más o menos entre el año 30 y 70, después de que Jesús ascendió al cielo, ¿no? Se quedaron los apóstoles llevando el evangelio, más o menos hasta el año 70. ¿Qué pasó en el año 70? Hubo una masacre, ¿no? Una masacre. El Imperio Romano destruyó el templo de Israel, ¿no? El templo de Jerusalén, lo destruyó. Ahora lo único que queda de ese templo es el muro de los lamentos. ¿Ok? Y bueno, ahora solamente queda eso, ¿no? La desoladora, no me puedo olvidar el nombre. La destrucción desoladora, que justamente era la destrucción del templo, y muchos judíos fueron masacrados en esa época. Y bueno, ya Jesús lo había avisado de cierta manera. Periodo cuarto, más o menos, es la iglesia de los gentiles, cuando se lleva el evangelio no solamente a los judíos, sino también se comienza a llevar a todas las naciones, ¿no? Más o menos entre el periodo 40 y 90, se comienza a llevar el evangelio a todos los gentiles. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién fue el primero en evangelizar a los gentiles? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien leyó por ahí algún personaje que llevó el evangelio a los gentiles? Pablo. Sí, pero el primero, ¿quién fue el primero? Juan el Bautista. Juan el Bautista. No, pues. Ajá. ¿No? Después de Jesús. Ah, Juan el Bautista solo predicaba Pedro, pues. a los israelitas, a los judíos. Pedro, ¿no? Pedro. Fue Pedro. Pedro. Fue Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro que él iba a abrir. Exacto. Cuando Jesús le dice, escúchame, hermano, escúchame. Cuando Jesús le dice a Pedro, oye, tú vas a abrir la puerta a los gentiles, tú vas a abrirlos, justamente literalmente fue eso, ¿no? Que Pedro fue el primero en predicar. Cuando se da, ya lo vamos a ver en su debido tiempo, cuando se da el Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo como lenguas de fuego a los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto, más o menos en el día Pentecostés, quiere decir en el día 50 de la resurrección de Jesús, el primero en abrir la boca fue Pedro. Pedro salió, dijo, proclamó su discurso, y posteriormente Pedro fue el primero en llevar el evangelio a Cornelio.
¿no? Cornelio era un líder, bueno, romano, ¿no? Que no era judío, pero Pedro fue el primero en llevar el evangelio y bautizarlo, ¿no? Entonces, por eso que le dicen, por eso que, como dicen, ¿no? Pedro tenía las llaves del cielo, le abrió las puertas a los gentiles, y luego ya comenzó a venir los demás a proclamar. Y el que más expandió en el tema de la predicación del evangelio a los gentiles fue Pablo, ¿no? Pablo fue el apóstol de los gentiles. Él sí se encargó de llevarlo a todos, llevar a toda nación, como dicen, ¿no? Dejar sus cartas, las cartas paulinas que están en el Nuevo Testamento. Luego quinto, ministerio de Pedro y los apóstoles, justamente en esta época también, en el mismo época donde se lleva el tema del avivamiento, ¿no? El avivamiento de la iglesia, más o menos después en el día de Pentecostés. Comienzan los apóstoles a llevar el evangelio, a predicar, ¿no? Y a hacer incluso más, como Jesús dice, ¿no? Ustedes van a hacer cosas mejores, mayores a las que yo hice. Claro, no quiere decir que ellos iban a ser superior a Jesús, sino que iban a llevar a más personas el evangelio. Y eso fue verdad. Los apóstoles llevaron y predicaron el evangelio a muchas más personas de las que lo hizo Jesús. Jesús, su ministerio de Jesús fue dentro de Israel. Él pasó de Galilea a Jerusalén, del norte al sur, pasó un rato, un momento, pasó por Samaria, pero eso fue todo su ministerio de Jesús. Jesús no fue a Siria, no fue a Egipto, no fue a Roma, Jesús no fue a otro lugar. Jesús solamente predicó en esa zona de Israel, de Palestina, Galilea, Jerusalén, y pasó un poco por Samaria. También estuvo en la parte del río Jordán, en la parte de Perea, en esas zonas geográficas, pero no se expandió más. Jesús hizo todo su misterio en esa zona. Capernaum, que está en Galilea, Magdala, alrededores del mar de Galilea. Tener en cuenta que Galilea es un lago, no es el mar, no es el mar, no colinda con el mar Mediterráneo, es un lago que le dicen mar porque es grandecito. Y eso, los apóstoles sí, se expandieron por todos lados. Los apóstoles se fueron algunos a Egipto, otros a Etiopía, otros se fueron a lo que era Turquía, otros se fueron a Grecia, otros se fueron a Roma. Entonces sí se expandieron mucho más. Por eso cuando Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo, se refería a cantidad de personas y también milagros. Ellos hacían milagros. Pero sexto ministerio de Pablo, más o menos entre el año 40 y 90, ¿ya? El ministerio de Pablo fue un ministerio que empezó un poquito tarde. Pablo fue perseguidor de los judíos, de los cristianos, hasta que Jesús lo transformó. Jesús vino, le dijo, ¿por qué me persigues? Cambió su corazón en un nuevo corazón. Y Pablo desde ese momento llevó el Evangelio de Jesucristo. Él escribió muchas más cartas que el resto de los apóstoles, y gran parte de la Biblia que tenemos hoy en día del Nuevo Testamento son escritos de Pablo. Gracias a Dios por Pablo, un hombre que inició persiguiendo cristianos y terminó convirtiendo a gran cantidad de cristianos al día de hoy. Claro, no él, ¿no? Sino Dios siempre. Periodo séptimo, ministerio de Juan y el Apocalipsis. El Nuevo Testamento se cierra con el último libro, el Apocalipsis, que fue escrito por Juan el apóstol, el discípulo amado de Jesús, y que él lo escribió en sus últimos días de vida, más o menos al año 100 después de Cristo, cuando él era un anciano viviendo solo en la isla de Patmos, ¿no? Él recibe revelación de Dios y la escribe, ¿no? Jesús mismo le manda a escribir este libro a Juan el Bautista, como para decir, ¿sabes qué? Aquí se acaba todo. Aquí mi palabra se termina. La profecía se termina con el Apocalipsis. ¿Ok, hermanos? Algo que yo también quiero agregar y que ustedes tienen que tener bien en claro es que la profecía total está en la Biblia. No hay profecía fuera de la Biblia. ¿Ok? Si no está en la Biblia, no lo tomen como profecía. ¿Me entendieron? Así que si viene alguien por ahí y recibió un sueño de Dios que va a pasar esto, ¿está en la Biblia? No, no lo tomen como profecía.
¿Entienden? Si alguien les desea, yo profetizo en tu vida prosperidad, eso es un buen deseo. Ya, eso es como que decirte, oye, felicidades, ¿no? Te deseo felicidades, te deseo éxitos. Claro, eso es un deseo, pero no es una profecía. Hay que tener mucho cuidado en confundir buenos deseos con profecía. ¿Ok? La profecía está en la Biblia. Si vas a ser profeta, vas a profetizar la Biblia. ¿Entendieron? El profeta no profetiza sus sueños. El profeta no profetiza lo que Dios le habló. ¿Ok? Si la profecía está en la Biblia, entonces es profecía. Si no está en la Biblia, vino de tu cabeza. Yo no puedo creer en algo que una persona lo dice de su palabra. O sea, ¿qué tan confiable es tu palabra? Yo no puedo confiar en la palabra de una persona. Pero es que es un hombre de Dios, está bien. Está bien que sea un hombre de Dios. Pero eso no le pone en una posición de que su palabra sea palabra de Dios. Si tus palabras no están alineadas con la verdad, y la verdad está en la Biblia, entonces no puede decirse, no podemos decir, ah, sí, eso es palabra de Dios, eso es profecía, no. Tiene que estar totalmente alineado con la Biblia. La Biblia, en la Biblia está toda la profecía. Eric, ¿por qué ya no hay más milagros? ¿Por qué ya no hay más milagros? ¿Por qué? Porque los milagros se terminaron en la Biblia. ¿Para qué eran los milagros? Para demostrar que Dios tenía poder y lo demostró. Entonces, ¿crees que es necesario que lo siga demostrando? Nuestra fe, sí, Eric, tengo Disculpa. una consulta. Ah, perdón. sí. No, dale, dale. De ahí pregunto Yo lo yo. que quería consultarte, Eric, es en la Biblia también se habla de dones, ¿no? Ujú. ¿Es verdad eso de los dones? Por ejemplo, la profetización no es un don. Claro, es un don. Pero ya les dije que la profecía tiene que venir ¿de dónde? De la Biblia. Claro, de la De Biblia, la pero Biblia. puede haber personas que sean profetas ahora en día, en estos días. Si no me profetiza Biblia, yo no lo puedo llamar profeta, hermano. La profecía está en la Biblia. Si vas a profetizar, profetiza Biblia. Puede ser profeta, claro. Hay muchos profetas, pero que me profeticen Biblia. Que me profeticen la profecía de la Biblia. Pero que no me profeticen cosas que nadie sabe si es verdad o falso. Y si se equivoca, ¿vas a creer en él? Ese es el problema de muchas falsas doctrinas que creyeron en hombres, ¿no? Que creyeron en Elena White, que creyeron en John West, en Joseph Smith, creyeron en estos personajes que dijeron profecías y que ninguna se cumplió. Ya, ok. Y la Biblia Eric, misma, sí, Sí, no, sigue, por favor. la Biblia misma te avisa, sí, ahora continúo. La Biblia misma te anuncia que van a haber personas que van a anunciar cosas. La Biblia misma te advierte que van a venir muchos mentirosos y que mucha gente los va a creer, mucha gente los va a escuchar. Pero estos hombres no profetizaron Biblia. ¿Por qué creyeron en ellos? ¿Por qué creyeron en ellos? ¿Por qué? Porque al hombre siempre le ha gustado sentirse dueño de la verdad, sentirse que descubrió algo que no existía. Siempre el hombre ha querido destacar, llamar la atención y decir, oye, por si acaso, Dios me ha dicho esto y esto no estaba escrito. Hay que agregarlo. Y ahí nacen tantas herejías. Así es. Hay muchas herejías. Eric, Sí. Ari, una pregunta. Ujú, Por ejemplo, yo te cuento mi experiencia. ujú. Yo sí, así, de verdad, con mucha humildad y mucho agradecimiento a Dios, yo he visto ciertos milagros de Dios en mi vida, ¿no? Por ejemplo, con el tema de salud.
yo no veo por el ojo izquierdo, me entró un bicho. Todos los médicos dijeron que iba a perder el ojo y que habían dos opciones, o que terminaba con ojo de vidrio o con el ojo cosido y con parche. Claro, fue un momento difícil, evidentemente, ¿no? Pero nada, yo lo único que hacía era pedirle a Dios, papá Dios, en el nombre de tu Hijo y Señor mío, Jesucristo, yo sé que tú me amas, sé tú a través de cada alimento, de cada líquido, de cada remedio, de cada examen, sé tú a través de los médicos, curándome. Quisiera ver por el ojo, que se haga tu voluntad, si es tu voluntad, que, en fin, fue avanzando el tratamiento, que fue larguísimo, durísimo. Han pasado más de 30 años, si no es más. Y estoy con el ojo, claro, no veo, pero no es de vidrio y no está cosido ni parchado con una tela. Y los mismos médicos, porque eran dos médicos, me decía, puedo traer a mis alumnos porque no lo puedo creer. Y yo les decía, es que yo le he confiado a Dios a cada uno de ustedes, para que sea Dios a través de ustedes. Y así con varios temas, ¿no? Yo tengo 57 años y desde chiquilla la ciencia no había avanzado mucho. No te voy a decir que estaba a un pelo, pero sí de repente a 100 pelos de tener un tema de leucemia. Y hacía exactamente lo mismo desde los 8 años. Y esto me ha durado hasta los 29. Se demoró un poquito, Diosito, pero nunca más ha vuelto. En el que yo me quedaba simplemente paralizada del dolor, o como que me desvanecía. Y otra vez glóbulos blancos abajo, los glóbulos rojos. Y los médicos decían, no puede ser que no avance, que a veces retrocede un poquito, pero ahí se recupera. Y no termina, y no había cosas avanzadas como hay ahora, ¿no? Y claro, no era yo la única que oraba, ahora mi mamá, oraba mi papá, y también con un tratamiento duro, cada 15 días me tenían que hacer unas pruebas a la médula, que eran dolorosas, más otras pruebas que no recuerdo los nombres, muy dolorosas. Y me decían, esto te puede causar debilitamiento y qué sé yo. Y yo decía, Diosito, Señor, tengo que ir al colegio, me voy a aburrir en mi casa. Y no es porque fuera estudiosa para nada, sino para irme a divertir con mis amigas. Y yo sentía realmente cansancio, pero no como ellos lo pintaban, ¿no? También una vez pasé por una situación difícil, muy, muy difícil, y le dije a Dios, yo no puedo más con esta situación, no sé qué hacer, te rezo, te pido, te oro, ¿dónde estás? Yo no quiero dejar de creer en ti, necesito tu presencia, necesito tu socorro. Y Eric, días, semanas, orando así, desesperada, tirada en el suelo, de rodillas. Y un día que termino de orarle en la casa, en el taxi, en el ómnibus, me entraba a la oficina, lo hacía en el baño, y como venían con los ojos rojos, tenía el pretexto de decir, no, es mi vista, que es débil, ¿no? Recibo una llamada que realmente fue wow, la mano de Dios. Porque yo decía, no sé a dónde, a qué recurrir, a quién, no sé a quién. Tú eres mi padre, tú tienes que arreglar esto. ¿Cómo? No lo sé. Y me aferré a, tú dices que vengan los niños aquí, yo soy una niña, yo soy la niña de tus ojos y estoy acá. Conócete como niña, porque yo no soy adulto, yo no soy nada. Ahorita soy una niña con pataleta a mi padre. Y ya, entonces, cuando a veces dicen que los milagros no existen, ¿no? Hasta cuando a veces estás triste, no sé, alguien te dice hola con una sonrisa de oreja a oreja, una palabra cariñosa, yo lo tomo como
como siempre lo he dicho, ¿no? Un besito de Dios por medio de otra persona. Y yo creo, no sé, de repente estoy equivocada, esos son esos pequeños milagros de Dios, ¿no? O sea, Sí. cuando te cruzas con una rosa, no sé. Sí, hermanita, o sea, los milagros no es que no existan, los milagros existen. Yo me refiero a hacer milagros. O sea, lo que hacía Jesús, lo que hacían los apóstoles, ¿no? De caminar y que tu sombra te cure, ¿no? O que te pongan las manos y que te sanes en ese mismo instante. Me refería a ese tipo de milagros, milagros Ah, extraordinarios. No a ah, milagros de Dios. O sea, una cosa es milagros de Dios, que tú le pides y Dios te lo concede. Y otra cosa es que ujú. tú le digas, ¿sabes qué? A partir de ahora párate y comienza a caminar. ¿No? Ese tipo de milagros me refería a los que son los sobrenaturales que venían de los apóstoles, ¿no? O sea, imposición de mano, a partir de ahora ves y ya comenzabas a ver, o que te sanaban de la lepra, ¿no? O que pucha, resucitabas muertos, o que le hacías escuchar, ¿no? O sea, ese tipo de milagros inmediatos, ¿no? Esos, que hacía Jesús y que hacían los apóstoles, ese tipo de milagros ya no ocurre, ya no hay ningún hombre en la tierra, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Tráeme a tu enfermo que yo lo curo ahorita. No hay, no hay. ¿Por qué? Porque como le digo, todo eso ya pasó, ya fue revelado, ¿no? Esas cosas fueron Ah, ya. para demostrar Ujú. la gracia de Dios, para demostrar el poder de Dios. Entonces, ¿cómo tú sabes que ese hombre era de Dios? Porque esa persona venía y hacía obras, hacía milagros que nadie entendía. Entonces, tú entendías, esto viene de Dios. Pero todas estas cosas ya pasaron, ¿no? Ya pasaron, se acabó la Biblia, demostraron de muchas maneras que ellos eran hijos de Dios, que ellos eran apóstoles de Jesús, y ya no es necesario más ese tipo de revelación, ya no es necesario más que alguien venga y te convenza que es Dios a través de milagros. Es más, ya se les advirtió, más bien. Y Jesús dijo, van a venir personas que van a hacer milagros en mi nombre, ¿no? Para confundirlos. Entonces, ese tipo de personas hay que evitar, ¿no? Esas personas milagrosas, entre comillas, y decir, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer rico, ¿sabes qué? Yo te voy a sanar, ¿sabes qué? Párate y anda. Ese tipo de hombres, personas, entre comillas, yo no sé si son de verdad lo que están haciendo, puede ser un show montado también. Entonces, a mí me causa mucha duda que una persona tenga ese poder de sanar, ¿no? Hay un don que se llama el don de sanidades. Eso ya lo vamos a ver en el próximo curso, que es el curso de Espíritu Santo. Y el don de sanidades no es el don de que, sabes que yo te pongo las manos y te curaste. El don de sanidades es que varias personas, la iglesia entera, ora por tu salud y tú te sanes. ¿Ok? Entonces tú puedes tener el don de sanidades. ¿Y cómo sé que tengo ese don, Eric? ¿Te gusta orar por los enfermos? Sí. Entonces tienes el don de sanidades. Así de simple. No tienes que hacer obras, no tienes que hacer milagros, no tienes que poner tu mano y sanar a una persona. Es que el don de sanidades no funciona de esa manera. El don de Eh, sanidades es interceder por tu hermano enfermo, sí. entiendo eso. Bueno, siempre algunas personas me han explicado, no sé si han estado en lo correcto, que es el poder, que cuando tú rezas por alguien que tiene una situación X, que es una enfermedad, o tiene problemas con alguien, un hijo, de droga, de lo que fuera, tú rezas y le pides a Dios, que sea Dios y Jesucristo, que lo curen. Eso es correcto. Ujú. Sí, eso se llama interceder. Interceder por un hermano enfermo, interceder por un hermano en pecado. Entonces, eso es interceder y es totalmente bíblico. Todos nosotros estamos llamados a orar por unos a los otros, ¿no? O interceder. Entonces, como le digo, ¿no? El don de sanidades es eso, interceder por enfermos. Ese es un don de sanidades. No, no es que tú lo vas a sanar, sino es que... En Erika, Santiago una dice, pregunta. Ujú, Bueno, yo pregunto, pero si tú oras con fe, creyendo ujú, de que tienes, de que tú puedes interceder por esa persona y creyéndole al Padre de que puede sanar a esa persona, quien se presente, porque hay personas que necesitan oración y a veces están con una enfermedad, un resfrío, con lo que se pueda presentar. Y tú oras en fe que Dios va a actuar. Yo creo que a veces suceden esos milagros sobrenaturales de que Dios sí puede tocar
han habido, de hecho, testimonios de muchas personas que han sido sanas, que han sido tocadas. O sea, no sé si se trata de un don, pero a veces creo que Dios nos usa como vehículos, claro, sabiendo, igual teniendo esa comunión con Él, nos usa para que en el momento preciso hagamos alguien por alguien, pero no para llevarnos la gloria a nosotros, sino porque Dios nos está usando como vasos, ¿no? Porque siempre la gloria se la va a llevar Dios. Pero yo creo que si tú oras con fe, sí hay personas que han recibido sanidad. De hecho, mi hija el otro día tenía un ataque de tos terrible y me tocó porque la vi toda ojerosa y oré por ella. Y le dije, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que la sanes y que pare esta tos. Y empecé a orar por ella, creyéndole que el Señor lo iba a hacer. Ella no paraba de toser y yo tenía temor porque no quería que esto desembocara en una neumonía. Y ya, mira, la tos le paró. Y no he dejado de darle gracias a Dios, de hecho ya está bien, toda la situación de alergia que ella tenía se le pasó, pero yo tomé una acción y oré creyendo que Dios iba a actuar. Entonces, porque yo tenía fe, tengo fe. Ahora, no me quiero desplayar, pero mi pregunta es, cuando tú oras en fe, sí pueden suceder milagros. Claro, claro, o sea, como les digo, eso ya es voluntad de Dios, ¿no? O sea, si la voluntad de Dios se alinea con tu pedido, con tu petición, es probable que sí se cumpla, ¿no? Pero si la voluntad de Dios hubiera dicho, no, no quiero sanarlo, entonces al final es que se haga su voluntad, ¿no? Muchos de nosotros vamos a tener un familiar enfermo y vamos a orar por él, obviamente, ¿por qué? Porque lo amamos, porque queremos que se sane. Pero a veces la voluntad de Dios es no sanarlo. Y en ese caso, no podemos hacer nada. Tenemos que dejar que Dios haga, ¿no? Que Dios obre para que sea para nuestra felicidad si se sana. Es Y si no se verdad. sana, entender y decir, bueno, al final fue tu voluntad, ¿no? Fue tu Sí, voluntad. es Mi fe no va a dejar de ser, no voy a dejar de creer en ti porque mi pedido no se cumplió. Amén, Eric, así es. Sí. una pregunta, Eric. Hay un episodio en la Biblia de un hechicero, creo que es un sacerdote pero de Abal, Ujú. que había era un rey que quería que él cuando maldecía, y seguro te vas a acordar, él maldecía, por ejemplo, se cumplían estas maldiciones, ¿no? Cuando quiso maldecir al pueblo de Israel, Balaam. Ujú. en ese momento, por ejemplo, él no podía maldecirlo porque estaban ellos protegidos, ¿no? Porque se comportaban conforme a los preceptos de Dios, y lo que él tuvo que hacer es engañar a los israelitas para que ellos puedan salir de ese camino, ¿no? Pero eso es, un poco analizando esto, él tenía esa posibilidad, ¿no? Pero aún teniendo esa posibilidad y pudiendo obrar mal en estas maldiciones, él respetaba lo que Jehová podía disponer. O sea, si él no podía ir en contra tampoco de lo que Jehová había señalado, ¿no? Contra la voluntad de él. Si este episodio ha sucedido, es posible, por ejemplo, y él no era, como sabemos por el tiempo, no era cristiano, porque Jesús apareció mucho tiempo después, esta posibilidad de que alguien pueda transmitir esas cosas negativas, ¿no? ¿Es factible? Esa es una de las preguntas. Y la otra también que deriva de esta, si algo ha cambiado en la Biblia, hay un episodio por el cual esto ya no pueda suceder, ¿hay de repente algún hecho, alguna revelación por la que se diga, por ejemplo, que esto no sucede? Quizás la última también que guarda relación con esto es Moisés, cuando iba a salir de
Egipto, ¿no? Que arrojó su báculo y se tragó pues la serpiente que se convirtió a las 2 serpientes de los sacerdotes egipcios, ¿no? O sea, ahí hay también otra muestra en la Biblia de que había estas cosas sobrenaturales, ¿no? Siempre prevaleciendo lo que Dios establecía, ¿no? O el poder de Dios, por llamarlo de una manera. Esa situación que se ha presentado en muchos pasajes de la Biblia, ya no se presentan actualmente, es lo que tú dices. ¿Hay alguna situación, alguna revelación en la cual nosotros podamos decir, esto ha cambiado? Esa es mi pregunta, Eric. Vale, gracias. Mira, eventos sobrenaturales se pueden dar, ¿ya? Se pueden dar. El tema es, ¿provienen o no provienen de Dios? O sea, hay que tener mucho cuidado en eso. O sea, hay mucha gente que practica la hechicería, ¿no? Mucha gente que practica la brujería. Y si tú te involucras mucho en eso, vas a ver obras, pero que no vienen de Dios, vas a ver obras de Satán, ¿no? O sea, entonces, el diablo tiene mucho poder y el diablo también puede hacer cosas sobrenaturales, pero obviamente sabemos que no vienen de Dios, ¿no? Entonces, sí, bueno, si tu deseo es ver cosas sobrenaturales, muy probablemente que se van a dar algunas que otras cosas, pero no sé si vengan de Dios. Ahora, si vienen de Dios, en el caso que vengan de Dios, tiene que estar alineado con su palabra, o sea, tiene que ser para darle gloria a Él. Entonces, si ocurre un evento sobrenatural y esto no le da gloria a Dios, entonces probablemente no sea de Dios. Ahora, tener en cuenta otra cosa muy importante, que Dios siempre va a ir en armonía, no va a hacer algo para hacer dudar a las personas, ¿ok? Entonces, si ves algún evento que le dicen, no, que Jesús bajó, ¿no? Y eso genera confusión entre los hijos de Dios, entonces muy probablemente es que no sea Dios, ¿no? Porque, o sea, Dios no va a ponernos a prueba para dudar, ¿no? Sino al contrario, va a ponernos para asegurarnos, para tener seguridad de Él. Entonces, los hechos milagrosos más comunes son justamente relacionados a lo que es salud, sanidad, ¿no? Algún que otro evento, digamos, ¿no? De personas que se han salvado de la muerte de un accidente, ¿no? O que han resultado ilesas, ¿no? Hay personas que han ocurrido accidentes catastróficos y salieron ilesos. Porque, bueno, probablemente Dios estuvo ahí protegiéndolos. O de repente pasó un carro a alta velocidad y estuvo un pelo de atropellarte y no te ocurrió. Entonces, oye, relaciónalo eso como un milagro de Dios, que Dios quiso que tú sigas aquí presente, vivo, ¿no? Entonces, de repente alguno de nosotros habrá experimentado algo así. Pero un hecho sobrenatural, por ejemplo, de convertir un palo en una serpiente, eso ya no se va a dar. ¿Por qué? Porque estas obras, estos eventos milagrosos se dieron para demostrar el poder de Dios. ¿Okay? En una época donde no existía Biblia. Y donde Dios necesitaba revelarse al hombre. Entonces, en la época de Moisés, Dios hizo muchos milagros. Hizo caer maná del cielo, pone un torbellino de fuego en las noches y ponía una nube encima de ellos para que no les dé el calor, ponía un torbellino en el día también para dirigirlos, ¿no? Estaba lo que era el arca del pacto, que incluso hasta flotaba, se dice, ¿no? Y si alguien se acercaba al lugar santísimo, moría, ¿no? Entonces, eran eventos sobrenaturales, pero porque Dios quería que así sea, porque Dios quería revelarse al hombre y decir, ¿sabes qué? Yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios que sacó a este pueblo de Egipto, ¿no? Abrió el mar. Entonces, para eso se presentó Dios, para eso se manifestó, para que la gente crea en Él, ¿no? Y esas historias se grabaron, se escribieron y se reescribieron hasta el día de hoy. Y hoy, por fe, creemos que fue verdad. Hoy, por fe, creemos que esas cosas existieron y se dieron. Entonces no necesitamos que baje Dios otra vez y nos haga un milagro para creer en Él. ¿Entiendes? Ya no necesitamos de milagros. Ahora podemos creer en Dios por fe. Dios no tiene por qué demostrarnos su existencia, porque ya lo demostró. Dios no tiene por qué demostrarnos su poder, su omnipotencia, su omnipresencia, porque ya lo demostró. Y todo está
registrado en la Biblia. Entonces estos eventos milagrosos difícilmente, y digo yo, que se van a volver a repetir. Y si se repiten, ¿con qué propósito se repiten? ¿Con qué objetivo? Para volver a demostrarnos que Dios existe. Que yo digo, ¿por qué Dios tendría que volver a demostrarnos que existe? Si Creo ya que lo por eso demostró. vino Jesús, ¿no? Claro, O o sea, sea, ya la obra se para completó. ajá, La obra así ya es. está completa. Ya no necesitamos agregarle más. Ujú. Entonces, esperar a que Dios haga milagros asombrosos, sobrenaturales otra vez, ¿con qué propósito? ¿No? Tendríamos que ver bien eso. Ahora, lo que sí Dios nos advirtió en su palabra fue que va a haber gente que va a hacer milagros, pero para confundir. Entonces, no vienen de Dios. Eso viene del malvado, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado con con estos actos, entre comillas, milagrosos, que pueden ser muchas veces obras del diablo. Vendrán otros ángeles, dice Dios, vendrá otra persona que va a presentar un evangelio diferente. Y a ellos que sean anatema, le dice Dios, o sea, que estos sean malditos. Entonces hay que tener cuidado con evangelios diferentes, hay que tener cuidado con obras milagrosas, o que alguien diga que Jesús ya llegó, o que está allá, o que esto pasó. Hay que tener cuidado porque Dios ya advirtió de esto. Y nos estamos alejando mucho del tema de hoy, si no, no vamos a acabar. Bueno, para mí recién está amaneciendo, recién está empezando el día, pero para usted está acabando, así que tampoco no quiero demorar demasiado. Vamos a continuar. Bueno, aquí nos ponen una línea de acontecimientos históricos. ¿No? Aquí te ponen, ¿no? Nacimiento de Jesús, visita a los 12 años. Jesús, ¿verdad? Jesús a sus 12 añitos, más o menos aquí, él fue al templo, ¿ya? Él se volvió el niño, un niño de la ley. En la época de Israel era tradición llevar al niño para circuncidarlo, era ley, ¿no? Todos se circuncidaban, Jesús no fue la excepción, Jesús también se circuncidó, y más o menos a sus 12 años llevarlo al templo para que se convierta en el niño de la ley, ¿no? A esa edad él fue llevado al templo para indicar, ¿sabes qué? Este niño ya acaba de cumplir 12 años, ya es grandecito, ya tiene cierta capacidad mental para comenzar a estudiar, ¿no? Estudiar, ya sabe leer, escribir, para estudiar las escrituras. Y ahí es cuando pasó el evento de que se perdió el Jesús. Se perdió, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Lo encuentran en el templo, ¿no? Estaba ahí enseñando, dando cátedra a los eruditos, a los que estaban ahí en el templo. Posteriormente, en este tiempo también vemos lo que eran, ¿no? Los sumos sacerdotes, estaba Anás, después vino Caifás. También se vio, ¿no? En esa época el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, que aquí no está, no sé, por aquí. ¿Quién estaba gobernando? También sabemos que el que estaba gobernando era Herodes el Grande, y él gobernó un tiempo hasta que murió joven, o sea, poco tiempo después de que nació Jesús, Herodes el Grande muere y gobierna Arquelao. Arquelao era el hijo de Herodes el Grande, y este hombre era muy malo. ¿Ya? Este hombre era muy malo, tan malo que al final lo sacan y termina entrando Poncio Pilatos, ¿no? Que termina siendo él el que bueno, dictamina la sentencia de la crucifixión de Jesús. Y ocurre un tema más, ¿no? O sea, muchos temas que vamos a ir viendo semana por semana. Este simplemente es una introducción. Después del ministerio público de Jesús, más o menos en el año 30, inicia el ministerio apostólico, ¿no? El ministerio apostólico de los apóstoles, y cada uno va predicando, cada uno escribe, algunos de ellos escribieron libros, lo demás se escribió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de todas las aventuras que hicieron, y poco a poco se fueron escribiendo los libros, ¿no? El libro de Santiago, Gálatas, Romanos, ¿no? Colosenses, Filemón, Efesios, las cartas paulinas, ¿no? También se escribieron los evangelios, ¿no? El libro de Mateo, Hechos, Lucas, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Pedro, Judas, Hebreos, ¿no? Y al final los últimos libros en escribirse fueron Primera, Segunda, Tercera de Juan y Apocalipsis, que lo escribió el apóstol Juan. Todo esto más o menos en un proceso de un siglo, más o menos. En el primer siglo ya había estado terminada la Biblia. La primera iglesia, la iglesia primitiva, ya se había formado
en estas épocas, en estas fechas. Era la iglesia de Jesucristo, ¿no? Los seguidores de Jesús que le habían llamado cristiano. ¿Qué significa cristiano? Significa cristito, Cristo pequeño, un cristito. Un seguidor de Jesús. Nosotros, como decimos, somos cristianos, pero somos seguidores de Jesús. Tenemos que guardar nuestro testimonio y ser imitador de Jesús. Es difícil, no es para nada fácil, pero estamos llamados a hacerlo. Eric, una pregunta. ¿Juan entonces vivió cerca a los 100 años aproximadamente? Sí, tener en cuenta que Juan era menor que Jesús, ¿no? Tener en cuenta que Juan y Jesús no eran contemporáneos. Juan era un apóstol menor. Entonces, más o menos en el año 100, Juan debía estar en sus 90, más o menos. Algunos apóstoles de Jesús eran contemporáneos, otros eran menores. Probablemente alguno que otro era sido mayor, no lo sabemos. Pero si Jesús empezó sus 30 años, los apóstoles de Jesús estarían entre sus 20 y 40 años, aproximadamente, en promedio. ¿Ya? La mayoría, ¿no?, entre sus 20 y tantos y 30 y algo. Sigamos. Aquí están los libros y sus autores, ¿no? El libro, el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros son el Evangelio, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Los autores de estos 4 evangelios son, bueno, el apóstol Mateo, Marcos no era apóstol. Marcos fue un discípulo, él era muy cercano a Pedro, y probablemente gran parte del libro de Marcos fue del testimonio de Pedro. Luego Lucas era tampoco apóstol, él era un médico que también se volvió discípulo. Entonces, Eric, disculpa, se te escucha con eco. ¿con eco? ¿Alguien tiene micro prendido? No sé. Apague Un micrófono prendido. Yo te escucho bien, no sé si los demás también, o de repente es un problema de... Yo te escucho bien. Vale. Yo también escucho bien. Yo también escucho bien. No, en un momento alguien tenía su micrófono prendido y se filtró. Ujú. Eso ha sido. Vale. Apaguen sus micros. Ok, gracias. Para evitar ecos. Ok, entonces, estos 4 evangelios los escribió Juan. Lucas tampoco no era apóstol, era discípulo de Jesús. Él escribió también el libro... espérate, creo que acá me equivoqué. Lucas creo que fue el que escribió el testimonio de Pedro. Qué pena. Igual ya lo vamos a ver después. Lucas escribió 2 libros, que es Lucas y Hechos de los Apóstoles. Algo muy gracioso, y quiero comentarles ahorita, es que si tú lees Lucas y continúas con Hechos, es como si fuera un libro solo. Se van a dar cuenta. O sea, lee Lucas, acaba Lucas y empieza Hechos y te vas a dar cuenta que hay una línea exacta. ¿Por qué? Porque lo escribió el mismo autor, fue Lucas. Dividió prácticamente sus escritos en 2 partes, ¿no? La primera parte en el Evangelio y la segunda parte en los Hechos. El Evangelio de Juan es el Evangelio más simple de todos, es el que más te aclara la divinidad de Jesús. Lo escribió el apóstol Juan, el apóstol amado, el apóstol querido de Jesús. Probablemente Juan haya sido su primo también incluso, ¿no? Eso es un estudio que lo vamos a ver a detalle de repente, más adelante. También Juan escribió las cartitas, la primera, segunda y tercera de Juan, y terminó a su vejez escribiendo el Apocalipsis por revelación de Jesucristo. Jesús mismo fue el que se le reveló a Juan y le dijo que escriba. El apóstol Pedro escribió las cartas de primera y segunda de Pedro. El apóstol Pablo fue el que escribió más partes de la Biblia. Escribió mi libro favorito de toda la Biblia, Romanos, que te resume casi toda la Biblia. Primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón. Son 13 cartas paulinas, 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. La carta a los hebreos, ¿ok? La carta a los hebreos, no se sabe quién lo escribió, ¿ok? No, el autor no dice quién es, entonces no se sabe. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos. No se sabe con exactitud quién escribió Hebreos, ¿ya?
El apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, fue el que escribió la carta de Santiago. Aquí también hay un tema, ¿ya? Hay varios Santiagos en la Biblia. Y en realidad no es su nombre Santiago, el nombre correcto es Jacobo. ¿Por qué le dicen Santiago, Eric? Ya, les voy a comentar. Antiguamente, el nombre Jacobo lo escribían Jacob, ¿ok? Jacob, ¿me entiendes? En vez de J, la I latina, Jacob, ¿ok? Entonces, antiguamente los latinos, en el idioma latino, le decían Santo Jacobo. Santo Jacobo, en latín, era Saint Jacob. San Jacob, y al final terminó llamando Santiago. ¿Ok? Santiago. Por eso le dicen Santiago. Esa es una curiosidad de por qué Santiago y Jacobo son la misma persona. Es porque le decían Santo Jacobo, Santiago, y que terminó llamándose Santiago. Eric, discúlpame, Ujú. ¿dijiste Santiago, hermano de Jesucristo? Sí, hermano de Jesús. O sea, ¿que fue hijo de María? Lo vamos a ver más adelante. Sí. Si Ya. tú abres la Biblia y lees Santiago, lo va a decir. El mismo Santiago se hace llamar hermano de Jesús. Pero no, el servidor de Jesús. Servidor de Jesús, al final, también era el hermano. Lo vamos a ver con detalle. Y Judas también. Ah, ya. Judas también. Judas hermano de Jesús, me parece. No, o Judas apóstol de Jesús. No, ese no es Judas Tadeo, ese es Judas hermano de Jesús. Tener en cuenta una cosita, hermanos y hermanas. La Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. ¿Ok? Entonces yo no voy a poner en duda eso. ¿Ok? Ustedes, porque la Biblia lo dice, deben creer. Entonces, y entre los hermanos de Jesús estaba Santiago y Judas. La Biblia lo dice. Y Entonces, creo que también en la Biblia, si no me equivoco, creo que también menciona que tuvo hermanas, ¿no? Mujeres. sí, también tuvo hermanos, claro. Sí. Sí, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Ahora, ¿estos hermanos eran apóstoles? No, eso fue lo gracioso. Que Jesús no escogió entre sus apóstoles a sus hermanos. Jesús escogió apóstoles a las personas que encontraba por ahí, que creyeron en él. Y posteriormente sus hermanos también, ¿no? Posteriormente. Y fueron Pero, grandes disculpa, discípulos. pero Juan dice que además que era su hermano, era el más querido. No, Juan no era hermano. Parece que era su primo. Juan era primo de Jesús. Pero Ah, no ok. era hermano. Esto lo vamos a Eric, ver tranquilos, poco a poco vamos a ir. Recién la primera semana. Ujú. yo había leído en una página de internet cristiana Ujú. que explicaban lo siguiente, ¿no? Que Dios en el Antiguo Testamento, para las personas, escogió a personas que hablaran de Él, que llevaran su palabra, que eran personas entre medianamente hacia arriba, cultas, preparadas, estudiadas, e incluso gente de mucho dinero, y que justamente las escoge porque por lo general eran líderes, eran personas con mucha credibilidad ante sus semejantes en cuanto a rangos y ante el pueblo, para que crean que realmente esa persona ha tenido un contacto especial con Dios y les puede hablar y llevar su palabra. Ujú. Pero que en el Nuevo Testamento, Pedro y la mayoría eran entre pescadores, claro, a excepción de Pablo, ¿verdad? Ujú. Y La Lucas mayoría también. era gente humilde, gente con muy poco nivel cultural, que Dios las escogía justamente para que vean que Él es el Hijo del Hombre y que les da a ellos ese don especial para que cuando Él muere y resucite y vaya al cielo, sea el Espíritu Santo de Dios el que habla a través de ellos. O sea, no es ellos por su grandeza ni por lo que son o lo que no son, sino es el Espíritu de Dios obrando por intermedio de ellos, ¿no? Salvo el caso de Pablo, que era un perseguidor, ¿no? Y Dios lo convierte a ese hombre. Pablo era incluso fariseo. Sí, Claro, sí, pero claro, o sea, Jesús escoge a personas y no se fijaba mucho en su formación
en su formación educativa, ¿no? Si eran maestros de la ley, ¿no? Solamente miraba personas que tenían un corazón que consideraba que les iba a servir. Entonces, escogió gente, pero escogió gente variada. Por ejemplo, Simón el Celote, él era un revolucionario, ¿no? Él era de los celotes. Los celotes eran gente que buscaba rebelarse ante el Imperio Romano en guerra, ¿no? Y también entre sus filas, entre los apóstoles de Jesús, estaba Mateo, ¿no? que era un publicano. Entonces, un publicano es una persona muy mal vista entre los judíos, era un cobrador de impuestos. Era un hombre que lo consideraban traidor porque le quitaba el dinero a los judíos para dárselo a los romanos. Ese era un publicano, ¿no? Un cobrador. Oye, ¿sabes qué? Roma te está pidiendo que pagues tus impuestos. Y había Lucas, que era médico también, y los demás también tenían varios otros oficios. Lucas no fue apóstol, pero obviamente también fue un seguidor de Jesús, él era médico, ¿no? El resto sí eran pescadores, gente humilde, ¿no? Pablo era fariseo, pero Pablo fue llamado mucho tiempo después, él inicialmente era perseguidor de Jesús y se convierte. Entonces, cada uno tenía su personalidad, cada uno tenía una formación, pero todos ellos se terminaron siendo hombres de Dios, ¿no? Hombres de Dios. Y Dios quiere aclarar una cosa, ¿no? Que para ser seguidor de Jesús no tienes que ser ni profesional, ni tampoco una persona pobre y miserable, ¿no? O sea, tanto el pobre como el rico pueden ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, siempre y cuando teniendo claras las cosas, ¿no? Que Él vino a cambiarte, Él vino a transformarte, Él vino a hacer una nueva criatura en tu vida. Entonces, Lucas probablemente era un hombre pudiente, ¿no? Pablo también, pero ellos también, Mateo, ni hablar, Mateo, de hecho, que también tenía dinero, pero todos ellos se despojaron a sí mismos para estar en el ministerio de Jesús. Entonces, eso, y los demás apóstoles también, ¿no? Ya vamos a seguir. Bueno, aquí está el mapa más o menos de cómo era estos eventos. Si nos damos cuenta, aquí, esta zona de acá, ¿ven el recuadro que estoy haciendo el verde? No. Ah, ya, ok. Ya, aquí estaba Israel, ¿no? Acá está Israel, ya, y de aquí salieron, ¿no? De aquí más o menos regiones es el Nuevo Testamento, ¿no? Acá se ven los viajes de Pablo, ¿no? Acá pone el primer, segundo, tercer viaje a Roma, entonces más o menos eso fue el trayecto que hizo Pablo, entonces ya lo vamos a ver más adelante. Pero más o menos guiándose con el mapa, Jesús predicó por aquí, más o menos aquí está el mar de Galilea. Aquí está el mar de Galilea, en el norte. Y acá estaba el río Jordán. Ah, no, acá está, espérate, yo me estoy equivocando. Acá está. Está chiquito, no se ve. Acá está el mar de Galilea. Y acá está el río Jordán. Entonces acá está Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Y entonces así, esto fue la zona que Jesús vivió, caminó. Y a partir de acá ya los apóstoles se fueron para todas las naciones. Vamos a continuar. Ya lo vamos a ver en su tiempo, poco a poco. ¿Por qué se escribió el Nuevo Testamento? Acá lo ponemos: solución de problemas, defensa de la fe, difusión del mensaje. Bueno, el tema es también es importante, ¿no? La apologética. El cristiano cree en Jesús con fundamento, ¿no? Y el fundamento está en la Biblia. Defendemos nuestra fe porque la fe se defiende sola muchas veces por la Biblia. Difusión del mensaje, llevar el evangelio, ¿no? Hacer conocer a más personas de Jesús y de su evangelio a través de la palabra de Dios, la Biblia. Y bueno, solución de problemas, más que todo para tener las cosas claras, aclarar, ¿no? Aclarar los enigmas que había en el Antiguo Testamento, muchos misterios se revelan en el Nuevo Testamento. Criterios usados para definir el canon. Aquí, bueno, esto también tenemos que el canon, ¿qué quiere decir el canon? Los libros
oficiales de la Biblia, ¿no? ¿Cómo sabemos qué libro es oficial de la Biblia? ¿Qué libro es palabra de Dios? Primero vemos lo que es la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, si todos los eventos fueron escritos en la época de Jesús y los apóstoles, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque posteriormente, en el año 300, en el año 500, aparecieron otros pseudoevangelios de Jesús que nadie entiende y por qué les llaman evangelios si fueron escritos mucho tiempo después. Imagínate, hermano, que alguien venga en el año 2300 y quiere escribir la biografía de, no sé, pues, de Vladimir Putin. ¿Tú crees que esa persona está es más certera que alguien que lo escriba hoy día? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que están contemporáneos entenderían mejor la situación y podrían incluso decir, esto es verdad, esto es falso. ¿Por qué? Porque estamos contemporáneos, ¿no? Pero si alguien viene 500 años después y quiere escribir una biografía, se va a tener que agarrar de historias pasadas y no va a tener cómo comprobarlas, porque nadie te va a decir, oye, esto está bien, esto está mal. Entonces, si Jesús vivió hasta el año 30, ¿no? Si Jesús vivió hasta el año 30, han tenido que pasar casi más o menos 270 años para que alguien escriba un evangelio. ¿Tú crees que este evangelio va a ser certero? ¿O va a estar lleno de fábulas, va a estar lleno de cosas que no son reales? Y dime, ¿quién en el año 300 va a corroborar tu historia? Nadie, porque para la época, porque todos los que vivieron con Jesús ya habrían muerto, ya habrían muerto. Entonces, no podemos aceptar un libro que vino mucho tiempo después de la época de Jesús y tomarlo como canon. Entonces, estos pseudoevangelios, ¿no? El evangelio de Judas, el evangelio de Bernabé, el evangelio de María Magdalena, estos evangelios vinieron mucho tiempo después de la venida de Jesús. Y vinieron tanto tiempo después que no se puede considerar un libro canónico, verdadero. Porque ¿quién va a escribir tanto tiempo después? Entonces no lo podemos tomar como un libro oficial de la Biblia. Ninguno de estos libros que vinieron mucho tiempo después. Apostólico, escrito por un apóstol o un compañero de ellos, ¿no? Eso quiere decir que los libros que se escribieron en el Nuevo Testamento vendría de personas muy cercanas a Jesús, ¿ok? Muy cercanas a Jesús, como era uno de sus apóstoles o un seguidor compañero de los apóstoles. Si Jesús era un personaje de una época, ¿ya? Pero si alguien escribía y esa persona no conocía a Jesús, si esa persona no conocía a los apóstoles, esa persona no era del círculo de Jesús, no era de la iglesia, y que escriba de Jesús no iba a ser muy real. ¿Por qué? Porque esta persona no conoció ni a sus apóstoles, ni conoció a Jesús. Entonces, ¿cómo esta persona de aquí se le podría creer? No tenemos manera. No es como que alguien escriba de mi vida sin conocerme. Entonces, si tú no me conoces, ¿cómo puedes hablar de mí? Ah, es que me contaron. Sí, pero esa persona que te lo contó puede estar contándote cosas falsas. Entonces no podemos tomar libros o escritos de algún personaje que no haya sido cercano a Jesús o de los apóstoles. Ya, eso también es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Universal, que también se ha uso generalizado entre las iglesias. Eso es algo también que lo vamos a leer aquí. ¿Me están prestando atención, verdad? Sí. Sí, Eric. Sí, Eric. Digamos que esta es una iglesia A, ¿ya? Y este es en un pueblito, en Jerusalén. Digamos que hay una iglesia B, ¿no? Este es en otro pueblo, en Galilea. Digamos que la iglesia C, ¿ya? Esta iglesia C estaba digamos, en Roma. Digamos que hay una iglesia D. Esta iglesia D estaba en Galicia. Y también había una iglesia E que estaba en Egipto, ¿ya? Y también había otra iglesia más, F, que estaba en Grecia. Todas estas enseñaban el mismo mensaje, ¿verdad? Si venía una iglesia G y enseñaba otro mensaje que no era de Jesús, otro mensaje apartado a lo que enseñaban las demás iglesias, ¿lo podríamos tomar verídico, sí o no? No. No, pues porque está enseñando otra cosa. Ellos no están de acuerdo con esta iglesia. Entonces no es universal.
¿no? Entonces, algo que tenían el Evangelio de Jesucristo, las Biblias, eran que todos estos tenían el Nuevo Testamento, los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, los escritos de los Evangelios. Todo este Nuevo Testamento era compartido por estas iglesias, y si venía una iglesia diferente, con otro Nuevo Testamento, entonces no lo iban a tomar como verídica. Entonces, esto también era muy importante. Ya habíamos dicho que primero tenía que ser contemporáneo a Jesús, tenía que ser escritos por los apóstoles o por compañeros de los apóstoles, tenían que ser escritos compartidos por las iglesias, ¿no? Y también que sea ortodoxo, que tenga armonía con el resto de los textos. Entonces, que no contradiga a la Biblia. Entonces, si venía un Nuevo Testamento, si venía un evangelio, ¿no? Si venía un evangelio, el evangelio de Judas, digámoslo así, de Judas, ¿ya? Si venía un nuevo evangelio, y este evangelio era diferente al resto de los evangelios que se enseñaban, si este evangelio no se enseñaba en todas las iglesias, solamente en una que otra iglesia, si este evangelio no era contemporáneo a Jesús, no lo escribió los apóstoles, ni siquiera un conocido de ellos. ¿Por qué? Porque era mucho tiempo después. Si no se escribía, si no se repartía entre las iglesias no le hacían caso a este evangelio, y encima contradecía lo que decían los otros libros, entonces este evangelio es falso, pues, no lo puedes tomar de verdad. ¿Entendieron? O sea, se descarta automáticamente. ¿Por qué? Porque solito se descarta. Porque no cumple con las características del resto de los libros, que eran contemporáneos, que fueron escritos por un círculo cercano a Jesús, porque las iglesias lo repetían y lo enseñaban, y porque había armonía con el resto de los textos. Entonces, bajo esa circunstancia, este evangelio, este libro era correcto y se podía poner en la Biblia. Si no, no. Pero siempre hay esas corrientes no modernas que dicen, no, que la Biblia fue mutilada, que también se escribieron otros libros y que no los agregaron en la Biblia. ¿Por qué crees que no se agregaron? Por esto, pues. Por esto, no cumplían las características. No era un libro verdadero. Y otro tema muy importante es que cuando un libro era verdadero, todo el mundo quería tener una copia. Cuando un libro te traía un mensaje de Dios, ¿verdad? Un mensaje de Cristo, todos querían copiarlo. Pero cuando un libro no era verídico, nadie quería copiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacían con esos libros que nadie quería copiar? Lo guardaban en un jarrón y lo aventaban por un desierto para que 2000 años después alguien lo descubra. Y digo, oye, acá está un nuevo evangelio que nunca fue revelado. Claro, no fue revelado porque era falso. Porque si hubiera sido verdadero, todo el mundo lo hubiera copiado. Así que, hermanos, tengan cuidado si alguien dice que la Biblia fue mutilada o que le quitaron libros porque que han habido otros evangelios. No están porque habían buenas razones para no colocarlos. No tenía criterio. Visión general del Nuevo Testamento. Aquí están los libros de los evangelios, más los hechos de los apóstoles, más el Apocalipsis, ¿no? Hasta la visión de Cristo era... Ok, ya. ¿Qué te hablan los evangelios? ¿Qué te hablan los evangelios de Jesús? Que Jesús era profeta, Dios y Salvador. ¿Ya? Y los evangelios te hablaban bajo el contexto de Israel. El propósito era dar cimiento al cristianismo y el enfoque siempre fue Cristo. ¿Okay? Los evangelios ¿de quién te hablan? De Cristo. ¿Ya? ¿Cómo lo vemos Jesús? Como el Salvador, como Dios, como profeta. ¿No? ¿En dónde? Para los israelitas y justamente dieron los cimientos del cristianismo. Los hechos y las epístolas. Okay, los hechos y las epístolas hablan de carambas. Hablan de Jesús como un sacerdote para la iglesia. Ya no te habla del cimiento, sino ya es la columna del cristianismo. Y el enfoque es la iglesia. El enfoque es la iglesia. Y el Apocalipsis tienen a Jesús como rey y juez. Ya, el contexto ya no solamente es la iglesia, sino es casi todo el mundo, es el universo. Aquí ya no es una columna, ya no es un cimiento, sino ya es el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento del cristianismo, y es la consumación, ¿no? El enfoque es la consumación. El Apocalipsis es el libro final, que simplemente te dice, oye, esto ya llegó a su fin, ya se consumó, ya Jesús venció,
Jesús comienza a reinar. Esto es más o menos la distribución que hacen con los libros del Nuevo Testamento. ¿Entienden, verdad? ¿Todo claro? Se acabó. Sí. Sí, hermano, sí. Acabamos con esto. Vamos a hacer un repaso rapidito a lo que dice el libro. Porque cada uno de ustedes tiene un libro, ¿verdad? Sí. ¿Ya dónde se consigue, Eric, qué libro? ¿Tú lo has puesto en un PDF? Está en el grupo de WhatsApp, hermanita. Lo puedes Ah, ya. descargar. Ok. Ya, hermano, ya. Muchas gracias. ¿Ven la pantalla? ¿Lo ven, verdad? Sí. Muy bien. Cuando hay Sí, hermano. Nuevo Testamento. Bueno, aquí igual, ¿no? Un resumen rapidito. Propósito del curso, presentar el Nuevo Testamento a través de una línea de tiempo para presentar la visión del plan general del plan de Dios en la humanidad desde la primera venida de Jesús hasta los años posteriores del fin, poniendo énfasis en los eventos más importantes y cómo estos se relacionan con la obra salvadora de Cristo y cómo se aplican a nuestras vidas hasta el día de hoy. La línea de tiempo que hemos trazado para el Nuevo Testamento hemos dividido en 7 periodos, que ya lo hemos visto, ¿no? Periodo 1, el nacimiento de Jesús, pasión, muerte y resurrección de Jesús. La 3 es la iglesia en Jerusalén, la iglesia en los gentiles, el ministerio de Pedro y los apóstoles, el ministerio de Pablo, que viene aparte, el ministerio de Juan y Apocalipsis, ¿no? Eso más o menos se dividió en 7 periodos. Eso es un tema simplemente para verlo didáctico, ¿no? En cada periodo se detalla el propósito, las fechas y los libros que se escribieron, así como los eventos más importantes de la historia y la reflexión para el día de hoy. Adicionalmente, se proponen actividades complementarias que buscan incentivar el conocimiento de la historia bíblica y su contexto. Conceptos importantes. Los libros que componen el Nuevo Testamento son de igual importancia que los libros que componen el Antiguo Testamento y su compilación forman la Biblia. El Nuevo Testamento es el complemento del mensaje de Dios dado en el Antiguo Testamento. Debemos entender que el Nuevo Testamento no elimina ni quita autoridad al mensaje del Antiguo Testamento. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber. El Antiguo Testamento no deja de ser porque ya existe el Nuevo Testamento. Al contrario, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan y armonizan entre ellos. ¿Okay? Los dos van de la mano y los dos están de acuerdo uno con el otro. Ambos testamentos se complementan. Por el contrario, vemos que los evangelios del Señor Jesucristo hizo referencia a muchos pasajes del Antiguo Testamento, así como los apóstoles en sus distintas cartas, Pedro, Juan, Pablo, Santiago y el autor de Hebreos, que como ya les comenté, no se sabe quién es. Divinidad de la Biblia. Es un libro único en su género y vemos que también es perfecto en su interpretación. Hay armonía y pensamiento y unidad. Perfecto en su actualidad, nunca envejece, no pasa de moda. La Biblia es palabra viva, que por más que pasen los años siempre te enseña cosas. Perfecto en su doctrina, no hay contradicción. A esto el razonamiento humano no puede dar explicación lógica. Esto nos ayuda a llevar la inspiración. Inspiración. Viene la palabra griega teopneustos, que significa soplada por el aliento de Dios. Teopneustos. La palabra inspirados. Bueno, disculpa, ¿sí? Hermano Eric, ¿cómo dice de neustro? ¿Cómo se pronuncia? Acá usted dice teopneustos. ¿Ese viene a ser en hebreo? Sí, no, en griego. Acá dice griego. Ah, ya, en griego. Ah, ya, en griego. Ah, ya, está bien. Gracias. La palabra inspirados del griego, ¿no? Es usada en este versículo, también es usada en el pasaje de Hechos 27:15 para describir la forma en que una gran tormenta impulsó fuera del curso del barco en donde se iba el apóstol Pablo cuando cruzaban el Mediterráneo. Fue la tormenta que lo determinó en curso del barco y lo hizo llegar hasta la isla de Malta. De la misma manera, Dios determinó lo que los escritores debían escribir en sus sagradas escrituras y los guió a plasmar exactamente el mensaje que él deseaba comunicar. Entonces, Dios quería comunicarnos una cosa
y utiliza a sus apóstoles para que escriban lo que Dios quería que se escriba. Eso se llama inspiración, ¿no? Inspiración. Los apóstoles escribieron con inspiración del Espíritu Santo, que les decía qué cosa escribir y qué cosa no escribir. Esto no significa que Dios haya intervenido sobre el escritor humano, quitándole su voluntad y usándolo como máquina. La persona inspirada por Dios jamás perdió su personalidad. Uno de los mejores conceptos acerca de la inspiración de la Biblia fue expresado por Rivi. Dios otorga una supervisión tan minuciosa sobre los autores humanos que, aún usando su propia personalidad, logran elaborar y perpetuar sin error su revelación para el hombre en las palabras de los escritores originales. Creemos en la inspiración plenaria de las escrituras. Entonces, el primer tema era la inspiración. El segundo tema, autoridad absoluta. Por ser inspirada por Dios, decimos que la palabra de Dios, por ello, tiene que ser para el cristiano una autoridad absoluta, única e infalible. Dios guió a todos y a cada uno de los escritores en la tarea de establecer permanentemente las Sagradas Escrituras, de tal manera que lo que tenemos el día de hoy es un libro infalible. Es la verdad y nos ha sido dada para ponernos en relación con Dios y obedecerla. Algo que queremos aclarar, hermanos, siempre es la infalibilidad de la Biblia, ¿ok? Lo único que es infalible es la Biblia. Nosotros nos podemos equivocar, pero la Biblia no, ¿ok? Jesús tampoco, ¿verdad? Pero lo que dice Jesús está en la Biblia. Así que lo que está en la Biblia es infalible. Es que Erika, hay contradicciones. Espérate, hay que leer en su contexto y hay que comparar el pasaje con los demás libros. Solamente así nos daremos cuenta qué quería realmente indicarnos ese pasaje. ¿Se contradijo? No, no se contradijo. Simplemente hay que entender en su contexto y hay que compararlo con otros libros de la Biblia, obviamente, para entender qué nos quería decir. No hay contradicción. Lo único que podemos encontrar es algún mensaje incompleto. ¿Y cómo completamos ese mensaje? Con contexto y comparativa bíblica. Una peculiar característica de la Biblia es su expresiva autoridad en relación con otros libros. Así dice el Señor. Esta frase se encuentra en más de 3000 veces. Esto demuestra su procedencia. Humanidad de la Biblia. Autores. Dios usó aproximadamente 40 hombres. Todos, excepto uno, pertenecían a la raza hebrea. ¿Quién fue? Lucas. Ya, ok. Lucas no fue hebreo, ok. Lucas fue romanito. Romanita. Ajá. Tuvieron diferentes ocupaciones y diferentes costumbres, provenían todas de todas clases sociales, eso también es importante, todas las clases sociales, no es que todos eran pobres, todos eran ilustres, no. Habían unas personas educadas, otras no tan educadas, había, como dicen, ¿no? Pastor, David, pescador, Pedro, había un médico, Lucas, había un hombre de asalto, Daniel, un hombre de estado, Daniel, pastor y campesino, Amós, un cobrador de impuestos, romano. Eric, una pregunta. Uh-huh. David es el primero, David es el David de los Salmos, ¿o no? Sí, David es el pastor músico, es de guerra y rey. David los Salmos, sí. Ah, ok, ya, gracias. Como podemos ver, hubo hombres instruidos y hombres sin gran educación, pero todos ellos fueron utilizados igualmente por Dios. En el Nuevo Testamento, Dios usó aproximadamente a 9 hombres para que escribieran los 27 libros. Todos excepto uno pertenecían a la raza hebrea. ¿Quién fue? No, Lucas, ya lo habíamos dicho. El lazo de tiempo. La Biblia entera. Una preguntita. Discúlpame, Eric. Cuando hablas de Amós, que era el pastor y el campesino, o sea, ellos ejercían esta labor, ¿no? O sea, a pesar de que eran predicadores, pero... Claro, cada uno de ellos tenía su médico, o sea, ejercían realmente, ¿no? Sí. O sea, su profesión, su ocupación, ¿no? Claro, por ejemplo, Pablo también trabajaba. Pablo era fariseo y luego cuando dejó el fariseísmo para dedicarse al cristianismo, él hacía tiendas. Él hacía tiendas y eso las vendía y de eso vivía también. Ah, ya, entonces sí tenía una actividad personal, ¿no? Claro, como debe claro, ser, claro. ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Y tú podrías explicarnos, o sea, cómo es lo que yo no entiendo? Porque a veces digo, ¿no? Si uno se ocupa en algo personal, y pueden ejercer su profesión y hablan en todo tiempo del Señor, evangelizan todo, ¿cómo puede, digamos, cómo es la forma de vida de ellos o en el tema de que les alcance el tiempo para poder, digamos, ejercer digamos, el servicio que el Señor les había encomendado y a la vez ejercer ellos su actividad personal, ¿no? Es un poquito que siempre le he tenido yo como una gran inquietud que alguien me responda. ¿Puedes Pero creer? es más que todo disciplina nomás, hermana. Es distribución de tu tiempo. Ya, Por disciplina. ejemplo, yo trabajo, ¿no? Y en mis tiempos libres también, como digo, como estoy ahorita, ¿no? Apoyo en la enseñanza. Entonces, cada uno tiene su ministerio y también tiene su vida personal, su vida secular, ¿no? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar con tu familia, con tus hijos, hay también tiempo para estar trabajando, hay tiempo para estudiar y también hay tiempo para estudiar la Biblia y también hay tiempo para evangelizar, tiempo para predicar, tiempo para todo. Dios se encarga de darte el tiempo que tú necesitas para tus actividades, tanto personales como tus actividades en la iglesia o espirituales. Eric, Pero en mi caso, los pastores son 24 horas. O sea, ellos sí se dedican. Eso justo me ganó, disculpa, Nadita, me ganaste la palabra. Eso es lo que te quería preguntar, Eric, que también, ¿verdad? Y un pastor que, digamos, no tiene los recursos como, bueno, como mi pareja, ¿no? Virtual, digamos, él, por ejemplo, con lo poco que ganan, él ejerce el pastorado, pero digamos, si él dedica todo su tiempo como pastor, no come, porque digamos, cómo vive allá no les alcanza. Entonces, él tiene que mantener, como te digo, su casa, ¿no? Su padre, ¿no? Que ya es un anciano, y si no lleva para comer, pues no comen y allá no ganan ni un diezmo, o sea, no participan de ofrendas ni nada. En ese caso, tú podrías decirnos cómo, digamos, en ese caso, ¿cómo sería? Bueno, ahí hay una palabra muy importante que lo dijo Abraham, ¿no? Dios se proveerá. Entonces Dios se proveerá, Dios va a proveer. No hay que desesperarnos cómo vamos a hacer, dejarlo en la mano de Dios y tampoco no estar con los brazos cruzados, ¿no? O sea, si Dios te ha dado algún talento, alguna habilidad, aplicarla, ¿no? Aplicarla, ganar tu dinero de tu trabajo y también dedicarle a Dios, ¿no? O sea, los pastores que son a tiempo completo, probablemente como pasan más tiempo en la iglesia, ellos tienen un salario, ¿no? Que vienen del diezmo. Y si el diezmo no alcanza, hermana, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, no, si las condiciones no están para que tú puedas vivir a tiempo completo del diezmo de la congregación, hay que trabajar. Pablo muchas veces no le alcanzaba el dinero y Pablo trabajaba haciendo tiendas, ¿no? Lo dice en la Biblia. Y con eso, o sea, le alcanzaba para vivir. Qué bien. Gracias por tu respuesta. Siempre es bueno tener un oficio, un trabajo humilde, ¿no? Hay muchos trabajos que uno puede realizar. Entonces, si no te alcanza con lo que Dios te provee, Dios te va a dar alguna habilidad, algún talento para que lo apliques y vivas, ¿no? Con tu trabajo, que el trabajo dignifica a la persona. Sí, pues, ya, gracias. Entonces, bueno, la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años. Los escritos datan de más o menos 15 siglos antes de nuestra era, y el Apocalipsis en el siglo I, más o menos. Entonces, cada uno escribió de manera independiente, ¿no? Cada libro de la Biblia fueron escritos casi por diferentes autores, en 40 autores aproximadamente, pero no hubieron escritos accidentales, ¿no? Los escritores individuales en tiempo de escribir no tenían ni idea del mensaje que iban a incorporar en tal libro. Sin embargo, cada uno se colocaba perfectamente en su lugar y ofrecía su único propósito como un componente de esto. El hecho que estos hombres son diferentes, con diferentes formas de vida, educación y habilidades, lograran escribir con toda armonía un libro completo, de su vez 66 libros, es prueba irrefutable que ellos, cuando hablaron, fueron movidos por el Espíritu de Dios. El Nuevo Testamento se escribió en un periodo de 60 años aproximadamente en el primer siglo de nuestra era.
El primer libro más o menos escrito 40 años después de Cristo y el último en el año 100 aproximadamente. La Biblia fue escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa. Es un dato curioso. El hebreo se utiliza en el Antiguo Testamento, aunque el lenguaje oficial del pueblo judío hasta después del cautiverio en Babilonia, ¿no? Y después también una parte fue en arameo. El idioma fue adoptado por los hebreos en el tiempo en que el reino de Judá fue sometido al rey Nabucodonosor. Los pasajes del Antiguo Testamento que están escritos en arameo se deben al hecho en que Esdras y Daniel habían sido parte de los cautivos llevados a Babilonia. Y el griego es un idioma del Nuevo Testamento. Era el idioma internacional de los tiempos de Cristo. Sin embargo, no fue el griego exquisito de la literatura clásica, sino el griego popular conocido como el koiné. El libro del el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma popular, un idioma que mucha gente lo hablaba, y no solamente en Israel, sino en varios países. Ordenamiento humano de la Biblia. Los judíos tenían ordenadas las escrituras que consideraban inspiradas por Dios y las llamaban la ley y el testimonio. Moisés y los profetas, entre otros hombres. En un tiempo la iglesia primitiva se encontró con muchos escritos que se decían inspirados. Por ello se vio la necesidad de establecer un orden sobre los escritos que realmente la iglesia debía reconocer como divinos. Es así como se llegó al canon, palabra que significa regla o vara para medir. Este vocablo aplicado en las escrituras de entender el estándar que tuvieron que cumplir todos los libros para ser considerados como inspirados por Dios. En términos cristianos, es el número exacto de libros inspirados por Dios. Libros canónicos, esto ya dice, ¿no? Son 66 libros en total, todos y cada uno inspirados por Dios. El Antiguo Testamento está hecho por 39 libros que te hablan sobre te apuntan sobre la venida del Mesías Salvador, y el Nuevo Testamento son escritos del primer siglo de la era cristiana, contienen la base de la iglesia y su proceder en el mundo. En ellos se ve el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento, especialmente los concernientes a la venida del Mesías. Son un total de 27 libros, ¿ok? Que apuntan justamente a la venida de Jesús y a su segunda venida. El periodo intertestamentario fue un periodo de silencio de 400 años. Los libros apócrifos. Estos son libros escondidos, ¿no? Apócrifos son escondidos. En el Concilio de Trento, en 1546, tiempo de la Contrarreforma, la Iglesia Católica Romana le dio la autoridad a los apócrifos. Se les llama apócrifos porque cuando se estableció el canon no hubo un consenso unánime para que estos libros quedaran como parte de las Escrituras. Los libros apócrifos fueron escritos 200 años después del libro de Malaquías. Ellos no proclamaban tener autoridad profética y no son un testimonio de autoridad divina y poder de Dios. En ellos encontramos errores doctrinales, una moral dudosa e inexactitud histórica. Los católicos los llaman deuterocanónicos, que significa segundo canon. Ya hemos hablado de eso en el curso pasado, ¿no? Lo ponen acá como un agregado. Información complementaria, ¿no? La difusión del mensaje al principio fue oral por los testigos oculares, pero iban a morir, por eso era necesario poner escrito lo que sabían. Solución de problemas. El crecimiento rápido y la llegada de la gente de varias nacionalidades presentó también dificultades. Por ello fue necesario definir bien el contenido de la ley para aclarar cuál debía ser el estilo de la vida de los creyentes. Y la defensa de la fe por la oposición que se levantó en contra del cristianismo por los judíos hostiles y falsos doctores, las autoridades y los romanos. Los libros del Nuevo Testamento se dividen en 3 grupos: los históricos, doctrinales y proféticos. Ok, y justo aquí está la lista, ¿no? Los evangelios, ya esto ya lo hemos visto, ¿no? Apuntan a Cristo, los hechos y las epístolas apuntan a la iglesia, y el Apocalipsis, consumación. Listo, hasta aquí nomás. Ya la próxima semana vamos a continuar con el nacimiento y ministerio de Jesús. Muy bien, hermanos, hasta aquí nomás. Llegamos, creo que nos hemos pasado. ¿Qué horas son allá? ¿Son 10 y 20? Sí, 10 y 22. Sí, discúlpenme. Pero Eric, valió la pena. Nos pasamos, sí. A veces nos vamos a pasar, a veces terminaremos antes. La cosa es al menos terminar bien el curso. Sí, hermanitos, si algunos de ustedes se les hace muy tarde, tengan la libertad de retirarse antes si desean. Si desean. ¿Ok?
Así nos vamos a parar. En mi caso, Eric, yo estoy estudiando emisiones, el programa de Explorer. No sé si has escuchado, me imagino que sí. Que lo está conduciendo el profesor Ronald, ¿no? Y entonces por eso yo voy a entrar un poquito más tarde, pero quiero llevar el curso de todas maneras, por favor. Gracias. Muy bien, sí, hermano, no se preocupe. Solamente avísame cuando va a faltar. Si alguno de ustedes va a faltar alguna clase, me avisa, me escribe en inbox y yo lo tengo en consideración. Ya. ¿Vale? Está bien, muchas gracias. Muchas Ok, gracias. Vamos a orar para terminar la clase de hoy. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar presentes esta noche. Cuida de nuestras vidas. Gracias por tu enseñanza, por tu dirección con tu Espíritu Santo. Cuida de nosotros y permite que lo que hemos aprendido se quede en nuestros corazones y en nuestra mente. Permítanos, si es tu voluntad, volvernos a reunir la próxima semana. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo y por este grupo. Cuida la vida de cada uno de ellos. Cuida mi vida. Líbranos del mal, Señor. No nos dejes caer en tentación. Manténnos en comunión contigo. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, Gracias, hermano. mediante nos volvemos a ver la Gracias. próxima semana. Bendiciones. Gracias, Eric. Hasta el próximo jueves, Eric. Hasta el Gracias, próximo hermanos. jueves, Hasta chicos. No se bendiciones. olviden mandar Bendiciones. Gracias. Hasta la otra semana. Hasta la otra semana. Cuídense, hermano. Bendiciones. Buen fin de semana, gracias, bendiciones a todos. Gracias, Eric. Gracias. Amén, amén. Gracias, hermanos. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias, hermanito.